Una vez más, estamos reunidos en este espacio virtual para conversar con los hermanos, amigos y amigas hispanoamericanos sobre literatura y recordar un tema importante. ¿Cuál era la cultura y la literatura de nuestros pueblos originarios? Antes conversamos sobre los pueblos originarios de Chile, también sobre los pueblos originarios de Colombia y hoy sobre lo que hoy es México. Aquí nos acompaña nuestra amiga Marta Aurora Avendaño, originaria de Comitán de las Flores, dicen, o Comitán de Domínguez, Comitán de Chiapas, México, maestra de educación especial en el área de audición y lenguaje y participante de talleres de literatura. Ella es una mujer entusiasta y comprometida, abierta a aprender y enseñar, solidaria, y está dispuesta hoy a mostrarnos en una ventanita este espectacular mundo del pasado histórico que también representa el presente de nuestra América. Así es que escucharemos hoy a Marta Aurora Avendaño, que nos cuenta sobre la historia de pueblos originarios de México. Muchas gracias. Pues buenas tardes, ahí apareció Antún, me da mucho gusto que está presente. Agradezco mucho que la vida me permitió estar en este taller, leer y escribir dos caras de una moneda, dirigido por el escritor nicaragüense Francisco Javier Bautista Lara y a la querida poeta chilena Lucía Orellana Cofré, quien me hizo la invitación para unirme a esta aventura por demás enriquecedora para mí. Muchas gracias, Lucía, muchas gracias, maestro Francisco, por darme la oportunidad de estar aprendiendo con ustedes. Nos acompañan el poeta y escritor Armando Sánchez Gómez, originario del paraje Chaonil, Ochuc, Chiapas. Él es licenciado en Educación Preescolar Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene diplomados en creación literaria, poesía, narrativa, autor de 6 libros bilingües, nombrado por Carlos Córdoba como heredero de la mítica maya de Tecún También ya apareció Antún Hoctón, pintor mexicano, maya tzeltal. Retomo las palabras que el poeta y amigo de nosotros, Arbey Rivera, a quien yo le debo pues toda esta relación que he tenido con todos los poetas y escritores que he tenido oportunidad de conocer. Y él menciona y dice, el fuego le basta para pintar su memoria, la ceniza, el humo, la llama. Nos acerca la filosofía de Chulel, el pensamiento maya que Antún retoma de la tradición oral de los pueblos, de las costumbres ancestrales y contemporáneas. Así nos presenta a nuestro querido amigo Antún Hoctón. También está invitada, no sé si ya está presente, la poeta María de la Flor Gómez Cruz, originaria de las Margaritas, Chiapas, quien también labora en la Universidad Intercultural de Chiapas. El tema es de la literatura de los pueblos originarios de México y voy a compartir pues algunas imágenes que nos van ayudando a pues tener un fondo en el tema, que pues nos preguntamos quiénes fueron los pueblos originarios, de dónde las personas que llegaron del continente americano tienen varias teorías. No ahondaremos mucho en mencionaré que hasta el momento existen aún de cuál la verdad. Juan Comas, en su libro Origen de las culturas precolombinas, cita: los Homo sapiens que los conquistadores y colonizadores europeos encontraron en el Nuevo Mundo a partir del siglo XVI no deben considerarse autóctonos, sino resultado de una o varias migraciones
procedentes del Viejo Mundo. Indagar sobre los pueblos mesoamericanos es una aventura interesante, por demás inquietante, ya que hasta nuestros días los investigadores, arqueólogos e historiadores siguen descubriendo los hilos que nos cuentan un poco más sobre todos ellos. Recientemente en el estado de Campeche descubren una estructura circular que según los arqueólogos estaría asociado al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. Han estado haciendo trabajos por la construcción del Tren Maya, que es una obra para todo el sureste de mucha importancia. Tal vez en el norte del país no le dan la importancia que tiene, pero los que vivimos en el sur sabemos que esto nos va a traer mucho beneficio. Y por lo mismo, pues han estado también encontrando cosas importantes como esta, y es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Menciona que el sitio arqueológico El Tigre, donde fue encontrada, data entre los años 1000 y 1200 de la época posclásica temprana. Hay presencia humana en Mesoamérica desde hace 10.000 años antes de Cristo. Las grandes culturas surgen en 2500 años antes de Cristo. Los olmecas, los teotihuacanos, los mayas, zapotecas, aztecas, construyeron imperios con grandes monumentos arquitectónicos, con sus dioses, lenguas y tradiciones. La historia de estas culturas pues se ha dividido en 3 periodos. El preclásico. Los olmecas son la primera importante cultura de este periodo, ubicados en Tabasco y Veracruz. Y aquí vemos en la imagen pues a una cabeza olmeca. Son grandes y estas pues están expuestas en un museo de la venta en Tabasco. Los olmecas son la primera importante cultura en este periodo y las sociedades se dividen en castas, se cultiva el maíz, las aldeas se amplían y se convierten en ciudades, la adoración del jaguar, sacrificios humanos, los calendarios. También florecen en este periodo los zapotecas en Oaxaca y se desarrollan las primeras ciudades mayas en el istmo de Chiapas, cuya cultura se expandirá hacia Yucatán y Guatemala. En el preclásico también se desarrollan la astronomía y las primeras formas de escritura, especialmente entre olmecas y zapotecas. En el periodo clásico, varias culturas crecen demográficamente, fundan ciudades, estado y se relacionan entre sí, no siempre pacíficamente. También entre ellos hay muchas guerras para ir ampliando el poder de sus ciudades. Los teotihuacanos es una de las culturas más significativas que todavía conserva gran parte de su misterio. Entre el 200 y el 700 ocuparon el Valle de México con 100,000 habitantes. Sin embargo, ya para el 900 se encontraba abandonada. Su magnífico estilo arquitectónico, considerado hoy un día Patrimonio Cultural de la Humanidad, influyó en el estilo del resto de las ciudades mesoamericanas. Los zapotecas en Oaxaca, que se ubican en Monte Albán, fue la ciudad-estado con mayor influencia de la región hasta su decadencia en el 850. En un periodo de extraordinario crecimiento en Yucatán y Guatemala, destacan ciudades como Tikal, Calakmul, Copán, Palenque y Uxmal, entre otras. Y ahí se desarrolla la cultura maya. A veces aliadas, a veces enemigas, a menudo interactuando con Teotihuacán, casi todas estas ciudades colapsan y son abandonadas cerca del 900. Es increíble pensar cómo, sin haber los medios de transporte que hay hasta ahora, pues estas ciudades tienen comunicación desde el centro hasta el sur a distancias, la verdad, muy grandes. No se sabe con certeza cuáles fueron las razones por las que tantas ciudades de Mesoamérica, especialmente los mayas, fueran abandonadas.
de modo más o menos repentino, pero se cree que pudo haberse debido a un colapso ecológico combinado con cambios climáticos y las crecientes guerras entre las ciudades. El periodo clásico se caracterizó por el refinamiento en artes como la arquitectura y la escultura en relieve, la pintura mural y la cerámica. Las sociedades se hicieron más complejas y fueron comunes el comercio y las ciudades multiétnicas, con grupos de distintas lenguas y distintas culturas viviendo en la misma ciudad. Se cree que entonces los que fueron, pues, buscando otros lugares en donde vivir con mejores condiciones, pues se fueron también ubicando en otros lados y ahí se reunieron de varios grupos. Es también el periodo en el que los mayas desarrollan la numeración heredada de los olmecas, perfeccionan el calendario y en las principales culturas se generaliza el uso de la escritura. En el periodo posclásico, en este periodo hay fuertes movimientos migratorios desde el norte hacia el centro y el sur de México, numerosas guerras entre ciudades, el surgimiento del imperio mexica y la llegada de los conquistadores españoles a principios del siglo XVI. Entre los pueblos nahuas venidos del norte se encontraban los toltecas, fundadores de la ciudad de Tula, desde donde llegaron a dominar casi todo el centro de México durante casi 4 siglos. Con ellos también llegaron los aztecas, varios grupos nahuas que se decían originarios de Aztlán y entre los que se encontraban los tlaxcaltecas, xochimilcas, colhuas y los mexicas, entre otros. Acabo de estar en la ciudad de Guadalajara y precisamente hacíamos la observación de que parece ser que Guadalajara pues era un lugar donde no habían muchos grupos originarios y entonces los conquistadores pues hicieron pues de esa ciudad pues una gran ciudad y se ve bastante la arquitectura y la cultura también de la gente, pues todavía con muchas características, ¿verdad? Que son heredadas de los mismos españoles. Los mexicas eran un grupo que se asentó en el lago de Texcoco. Fundaron México Tenochtitlan, ciudad que llegaría a ser el centro de un imperio en Mesoamérica y además una de las ciudades más pobladas de todo Occidente. El imperio mexica duraría poco más de 2 siglos, siendo interrumpido por la llegada de Hernán Cortés y sus hombres en 1519. De Chontal, Tabasco, es originaria la Malinche. Y sobre la Malinche, pues hay muchas versiones, ya que ella pues fue una mujer que habló 2 lenguas, eh, el náhuatl y el maya. Entonces, ella tuvo esa facilidad, pero pues fue vendida por sus mismas personas, porque pues ella había quedado ya huérfana, y entonces, como pago y tributo, fueron vendidas varias mujeres, no solamente ella, a los españoles, a Hernán Cortés, y entonces con la facilidad de que ella era pues bilingüe, tuvo pues que irse ella acomodando y adaptándose a las necesidades de ese momento para pues salvarse de alguna manera. Posteriormente los mayas, tarascos y mixtecas, antes del encuentro de europeos con mesoamericanos, vivieron el renacimiento de varias ciudades en Yucatán y sobre todo en Guatemala. A este grupo pertenecen ciudades como Chichén Itzá, Uxmal en México y Cumarcaj en Guatemala. Otros pueblos importantes en este periodo fueron los tarascos en Michoacán, los mixtecas en Oaxaca. Los primeros resistieron firmemente la expansión mexica y posiblemente tuvieron contacto con culturas suramericanas, de donde aprendieron a trabajar el cobre.
Las distintas culturas continuaron teniendo intensas relaciones culturales y comerciales, permitiendo el surgimiento y fortalecimiento de una nueva clase, la de los comerciantes viajeros, los pochtecas, que extendieron el comercio mesoamericano a regiones tan lejanas como Nuevo México por el norte y Nicaragua por el sur. En la construcción de su imperio, los mexicas se crearon muchos enemigos que prefirieron aliarse a los españoles para derrotarlos. Por eso se dice que la conquista pues no solo fue hecha por los españoles, sino también por los propios mexicanos, ¿verdad? Porque si no fuera esa alianza que tuvieron los españoles con los tlaxcaltecas principalmente, pues hubiera sido más difícil haberlos derrotado. O sea, que nuestra propia gente se unió y ayudó a los españoles a derrotarlos. La caída del 13 de agosto de 1521 de Tenochtitlan y del Imperio Mexica no concluyó con la resistencia en Mesoamérica. El último reino maya fue vencido más de siglo y medio después. Tayasal en 1697, también llamado Nojpetén, es un yacimiento arqueológico correspondiente al periodo posclásico de la cultura maya, fundado en el siglo XIII, localizado en una isla en el lago de Petén Itzá, en el departamento de Petén, Guatemala, hoy llamado Ciudad de Flores. Jan de Vos, en uno de sus libros, este es uno de sus libros, nos dice, el título es La paz de Dios y el Rey, habla sobre la conquista de la selva lacandona en 1525 a 1821 y plantea una pregunta. ¿Por qué razón los lacandones resistieron durante tanto tiempo y con tanto empeño al gobierno colonial? Los indios de Lacantum y Sac Balam nos hablan únicamente a través de las fuentes españolas. Camnal, jefe supremo lacandón, en su lecho de muerte pronuncia su último discurso ante misioneros que vinieron a rescatar su alma. Y les dice, vos sois como aquellos que entraron ahora muchos años en la laguna, en 1530. ¿Por qué habéis venido a mi pueblo? No quiero ser cristiano, ni que mi gente lo sea. El que quisiera ser cristiano, que desampare luego el pueblo y que se vaya con los españoles y padres a Guatemala, porque no quiero que pare ninguno de ellos. Y decirle de mi parte al presidente que no ponga más los pies en mi pueblo, que ya no hay nadie en los otros pueblos, y estos pocos que quedan acá, no quiero que se acaben de morir. Aunque las ciudades-estado desaparecieron y se instaló un gobierno colonial, la cultura mesoamericana continuó viviendo bajo nuevos procesos de mestizaje social y cultural que han dado forma a naciones como México y Guatemala. Y esto que acaba de leer, pues tiene relación con lo que también han mencionado, que los lacandones fueron pues un grupo de originarios que se metió a la selva lacandona para huir de los colonizadores. Y bueno, estaban tan alejados que ellos tuvieron que venir a los pueblos cercanos a robar, a asesinar para poder ellos sobrevivir. Entonces, daban la idea como que eran muchos pobladores, y cuando se acercaban a los pueblos hacían grandes bullas, muchos sonidos para asustar a la gente, pero que al final, pues realmente ya no eran muchos, eran muy pocos, y que después de muchos años los verdaderos lacandones desaparecieron. Posteriormente surge un nuevo grupo de lacandones, pero ya venidos de Yucatán, que son los que actualmente todavía
se dice que están viviendo. Yo conozco la laguna Najá, que es en donde mencionan que es un lugar donde habitaron los antiguos mayas. Y sí, pues hay algunos grupos, algunas familias que parece ser que únicamente se visten con su túnica blanca para los turistas y le llevan a uno a un recorrido donde explican pues todo el uso de las hierbas medicinales, de las tradiciones mayas, pero que esto pues ya pues es más para conservar eh, esta historia, ¿verdad? Ya ahí pues también hay señal de internet, ya están en comunicación, sin embargo muchas tradiciones pues se tienen todavía paradas. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Con el que los pueblos hispánicos también rendían culto a sus dioses mucho antes de la llegada de los españoles. La mitología de los pueblos maya, meca, mixtecas, antiguas, se propone de lo que grupos sociales veían como divina. El dios Huitzilopochtli de la mitología mexica, a quienes algunos llamaban Colibrí del Sur, y se identifica con el sol. El dios Hunahku se le concibe como un ser intangible en la mitología maya. Tezcatlipoca en la mitología tolteca. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Tlaloc, dios de la lluvia. Las ceremonias empleaban los sacrificios humanos como la muestra más grande de comunicación con los dioses y se consideraba a la sangre como un fluido digno para honrar a las grandes divinidades. Xochiquetzal, diosa de la belleza, diosa del amor, la sexualidad, las flores, patrona de los jóvenes y de los padres, atribuyen poderes con respecto a la fertilidad de la naturaleza. Las flores de cempasúchil están consagradas a ellas y son las que se utilizan actualmente en los ritos de Todos Santos. La serpiente emplumada es uno de los dioses olmecas llamado por los mayas Kukulcán y los toltecas Quetzalcóatl. Los pueblos de América consideraban a todo lo que les rodeaba, mantenían importancia a los seres vivos, cuevas, manantiales, árboles, montañas, vínculo entre el cielo y la tierra, lugar a los realizaban rituales como rezos, sacrificios que se vinculaban con la vida sacerdotal. En la narrativa lidia se acredita a los olmecas esta gran civilización mesoamérica, el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Los primeros desarrollaron glifos para representar lengua. El corpus principal de líneas largas constaba de inscripciones epigráficas entre 500 antes de Cristo y 530 después de Cristo en las estelas que están en Monte Albán. En 1991-94, antropólogos y lingüistas como John Hudson y Terence Kaufman identificaron el código base de glifos encontrados, mencionando que se trataba de una silabaria de una lengua conocida como Mixe-Zoque, que posiblemente sea una lengua autóctona. En Oaxaca, los zapotecas empezaron a grabar en piedra sus textos glíficos y pictográficos. La escritura estaba relacionada con el poder del Estado y con los señores que lo regían. Elaboraban sus programas elogiando sus conquistas y el sacrificio de los conquistados. La relación entre esos glifos y la lengua zapoteca todavía no ha sido establecida. Conforme la población creció, disminuyó el poder, fue cambiando la forma de realizar los textos glíficos a pictografía. La tradición de presentar extensas genealogías e historias sagradas en los documentos pictográficos funcionaron como prueba de la relación entre un gobernante y el fundador de la Casa Real. Los mayas, ubicados en el sureste mexicano, Chiapas, Cambasco, Belice, Guatemala y Honduras, aportaron el arco maya, numeración vigesimal y calendario maya. Practicaron la oralidad para transmitir sus costumbres, creencias.
mayas citaron el más rico y completo de escritura, que fue considerada como la más desarrollada del continente americano, previo a la llegada de los españoles. Ese sistema de estado realmente en códices, es decir, libros de papel doblados. Esta escritura ideográfica y parcialmente fonética, combinada con pinturas abundantes en símbolos y colores, que también eran portadores de sentido. Fue la que emplearon en Tlahuiloque los escribanos y pintores que produjeron los libros o códices náhuatl y mixtecas. Códex significa libro, manuscrito. Los mayas, aztecas, mixtecas, zapotecas, otomíes y purépechas describen el mundo superior, ciclos agrícolas, astronomía, profecías, sus creencias religiosas, entre sus señoríos, genealogías, sistema económico y cronología. Utilizaron el amate de árbol de higo, piel de venado y fibras de planta de maguey. Tlacuilos eran llamados los que escriben pintando. Se debía preparar para pasar a formar clase social superior y nunca firmaron los trabajos que hicieron, por lo que se desconocen los autores, ya que era para la colecta. Para un códice se colocaba horizontalmente en el suelo, protegidos con esteras o petates, y se sentaban alrededor del códice para verlo completo y leerlo en el sentido horizontal. Y continúan por su reverso acompañados de cantos. Eran hasta de 14 metros de largo. Los mesoamericanos tuvieron una idea cercana de lo que es un libro en la cultura occidental. La palabra amoxtli se deriva de amatl y oxitl y significa hojas de papel pegadas en tinta negra y roja. Siguiendo el contenido de estos libros pictoglíficos, se aprendían y entonaban los cantares en el Calmecac o escuelas sacerdotales. Un cantor indígena lo describe con gran belleza. Yo canto las pinturas del libro, los voy desplegando. Soy cual florido papagayo. Mucho es lo que hablo en el interior de la casa de las pinturas. 20 códices sobrevivieron a la conquista. Muchos fueron quemados en la hoguera por considerarlos papeles pintados por el demonio. Solamente 2 o 3 se conservan en México, aunque últimamente han surgido algunos otros y uno que estaba en el Vaticano, pues ya lo devolvieron a México. Los demás fueron regalados a la corona española y otros fueron a parar a otras partes del mundo, como el de Dresde, Madrid, París. Los códices aztecas nos hablan de un pueblo activo y duro, cosechando en los campos, vendiendo en el mercado, cuidando de sus enfermos, llevando cargas. Exponen diferentes clases sociales, esclavos con bastones amarrados al cuello, guerreros con trajes de tigre o águila, sacerdotes con adornos esenciales. En el Códice Florentino, la historia general de las cosas de la Nueva España, realizado entre 1575 y 77, en la ciudad de Tlatelolco por Bernardino de Sahagún, y un grupo de coautores nahuas integrado por sabios en náhuatl y pintores o tlacuiloque. Esto sucede que como quemaron también tantos códices, cuando ya los españoles con los frailes empezaron a pues trabajar más de cerca con la gente, pues había una gran ansia por decir qué es lo que era su pueblo, y entonces, bueno, ya estaban ellos haciendo pues otros códices porque muchos fueron destruidos y bueno, ya entraba ahí también la influencia española.
El Códice de París se trata de un códice pequeño comparativamente, ya que cuenta solamente con 11 hojas pintadas por ambos lados, midiendo cada una entre 20 a 25 centímetros de largo por 12.5 centímetros de ancho. El Códice de París es un manual para un sacerdote maya que refiere su temática a cuestiones rituales correspondiente a los dioses y sus ceremonias, profecías, calendario de ceremonias y un zodiaco dividido en 364 días. Adquirido en 1832 y muy descuidado por los bibliotecarios. El Códice de Dresde es un libro maya que data del siglo XI o XII. Se cree que este libro o códice maya es la copia de un texto original que le precede unos 300 o 400 años. El códice Dresde consta de 39 hojas con escritura de ambos lados. Originalmente, ¿sí? Originalmente el manuscrito había sido doblado en forma de acordeón. En la actualidad se exhibe en dos partes, cada uno con una longitud de aproximadamente 1.8 metros en el Museo de la Biblioteca del Estado Sajón en Dresde, Alemania. Está también el Códice Trocortesiano, el Códice Maya de México, Colombino, Códice de la Cruz Badiano. Y bueno, algo que me parece interesante es lo que explica Sebastián van Doesburg, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que los primeros códices llegan a España en 1521 y el Dresde en 1533, el de Borgia, que son regalados por los conquistadores. Realmente no tienen idea en España de qué cosas son estos documentos, ni tienen relación con los creadores. Poco a poco los códices terminan en colecciones privadas de los ricos, que en Europa reúnen objetos de todo el mundo y que hoy pues son los grandes museos. Algunos eruditos se maravillan con los documentos exóticos de los conquistadores de América. El Códice Mendoza se reproduce en muchas ediciones y se vuelve ejemplo de la escritura mesoamericana, pero esto es una compilación hecha por los españoles. No pertenece a la tradición mesoamericana. En el siglo XVII y XVIII es parte de un discurso para mostrar el estado primitivo de la escritura mesoamericana. Y entonces es considerada la escritura mesoamericana primitivo, en comparación con el alfabeto europeo, considerado un sistema elaborado de escritura. En la extensa obra escrita de Alfonso Caso, sus obras mayores son El Pueblo, esto ya fue en 1953, excelente panorama sobre la religión de los aztecas. Los calendarios prehispánicos, en el que muestran la unidad de cómputos que existían entre los pueblos mesoamericanos y reyes y reinos de la Mixteca. Entonces descifran los códices mixtecos y logra reconstruir la crónica y las genealogías de los señores de esos pueblos desde el año 692 hasta poco después de la conquista. Describieron que no todos los códices tienen narrativa. Unos son mapas que están en un lienzo, otros son narrativa histórica desde el origen del mundo, otros son tablas o celdas, otros son diagramas, otros son listados, otro es cartografía, otros son probanzas, otros son compilaciones. La forma más usada de transmitir la información, leyendas y tradiciones de los mayas, pues es a través de la expresión oral. La cultura maya ha sido una de las más consistentes en el paso del tiempo. Sin embargo, con la muerte de los ancianos y la negación del registro escrito en sus inicios, muchas de las tradiciones se han perdido con el paso del tiempo, así como cuentos y leyendas más antiguas. León Portillo es otro historiador que señala a 15 poetas forjadores de cantos cuyos rostros y corazones, sus vidas se entrelazan con las volutas floridas de sus palabras.
Uno de ellos es Nezahualcóyotl, quien se hizo acreedor del título Tlamatini, el que sabe algo, el que medita y discurre sobre los antiguos enigmas del hombre en la tierra, el más allá y la divinidad. Y este poema, pues es muy conocido, está hasta en uno de los billetes de las monedas mexicanas. Se llama Amo el canto del cenzontle. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y en el hervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano, el hombre. La literatura maya incluye 3 obras principales: los libros de Chilam Balam, que comprenden 18 libros. De estos han estudiado el Chilam Balam de Chumayel, el Chilam Balam de Tzitzimín y el Chilam Balam del Maní. Fueron escritos por los Chilamú, sacerdotes mayas de alta jerarquía en la zona de Yucatán. Tratan de hechos mitológicos, proféticos e históricos. Uno de los textos históricos es el de los Zules, que significa extranjeros, enemigos de los mayas, comedores de anonas, con referencia a los españoles. El libro del Consejo del Popol Vuh es uno de los textos más conocidos de la región maya. Se escribió después de la matanza en Guatemala, ordenada por Pedro de Alvarado, conocido por su crueldad con los indígenas. Al presenciar tanta destrucción, los indígenas decidieron transcribir sus relatos orales a la escritura alfabética para que no se perdiera su contenido. Pues el Popol Vuh, que es uno de los importantes, nos habla de la creación del mundo y el intento de crear a los hombres. Nos habla de la guerra de los verdaderos dioses en contra de los falsos, las peregrinaciones y genealogías del pueblo quiché. En Guatemala hay una obra de teatro conocida como Rabinal Achí, narra la lucha entre 2 guerreros, Rabinal Achí y Quiché Achí, en la que el primero gana matando a Quiché. Es una obra que se debe leer completamente por el discurso entre los personajes. La tradición oral y escrita es representada por un grupo de personajes quienes aparecen en un escenario que representan aldeas mayas, particularmente Cachtú, la capital regional de los Rabinalé en el siglo XIV. La narrativa se divide en 4 actos y trata el conflicto entre 2 entidades políticas importantes en la región, los Rabinalé y los Quiché, según explica Alain Breton en su libro Un drama dinástico maya del siglo XV. Todavía pues hay mucho que hacer en la literatura maya. Su complejo sistema de escritura no ha sido descifrada completamente, hacen difícil su estudio. Demetrio Soldi y otros investigadores han indicado que solo en el área de las matemáticas en que sí se ha hecho mucho progreso. Aún siendo tan limitado el número de obras mayas conocidas, su influencia ha sido patente en la literatura del siglo XX, como se puede apreciar en la narrativa del escritor guatemalteco Miguel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Entre los escritores mayas contemporáneos podríamos citar a Emilio Abreu Gómez, maya de origen, y escritor en español que reflejó en sus escritos la cultura maya, por ejemplo, en Caneca. Otro de los escritores mayas en la actualidad, el poeta Jorge Miguel Cocompech, cuya obra más difundida es Los secretos del abuelo, la cual está escrita en maya yucateco y ha sido traducida al español, inglés, rumano, catalán, serbio, árabe y ruso. Aunque pueden considerarse polémica esta misma, también es posible considerar al subcomandante Marcos como un escritor de lengua indígena, debido principalmente a su libro Los relatos del viejo Antonio, escrito en maya. La escritora Maricel C. Mu y su obra Xtella, un corazón de mujer, novela escrita en maya. Macario Matús, de Juchitán, Oaxaca, es considerado el escritor zapoteco más prolífico de todos los tiempos, con 30 libros publicados, desde poesía, narrativa, ensayo, teatro,
Fue también importante promotor de la cultura zapoteca y estuvo frente a la Casa de la Cultura en Juchitán. Favoreció el surgimiento de pintores, escritores y músicos. Jorge Miguel Cocompech, que fue reconocido por el Instituto Cervantes de Nueva York. Su obra conocida es Mukult an Inol. Y bueno, varios escritores. Tenemos que un escritor de Chiapas llamado Miquea Sánchez, de Chapultenango. Él es zoque y tiene este poema que me pareció interesante. Jesucristo no entendió jamás los ruegos de mi abuela. Mi abuela nunca aprendió español. Tuvo miedo del olvido de sus dioses. Tuvo miedo de despertar una mañana sin los prodigios de su prole en la memoria. Mi abuela creía que solo en zoque se podía hablar con el viento, pero se arrodillaba ante los santos y oraba con fervor más que nadie. Jesucristo nunca la escuchó. La lengua de mi abuela tenía el aroma de las pomarrosas y el brillo de una estrella. Le nacía en los ojos cuando cantaba. San Miguel Arcángel nunca la escuchó. Los ruegos de mi abuela a veces eran blasfemias. Jukishtit decía y los dolores cesaban. Pastoque gritaba y el tiempo se detenía bajo su cama. En esa misma cama parió a sus 7 hijos. Y así tenemos pues una serie de escritores, poetas mayas, como Adriana López, Enriqueta Lunes, ya son de los años 80, y en la literatura indígena contemporánea, que es multicultural y bilingüe, cada vez son más los escritores y poetas que enriquecen el bagaje cultural en lenguas originarias y con ello nos muestran la complejidad de sus culturas. Dentro de ellos, pues están Domingo Meneses, Juana Karen, Miriam Esperanza Hernández y Armando Sánchez, nuestro poeta y narrador tzeltal, que está presente con nosotros. Termino entonces estos pensamientos diciendo que la cultura de nuestros ancestros permanece en los sonidos del viento, de la luz, del agua. Sus voces circulan en nuestra sangre, que aún mezclada sigue luchando, haciéndose con sus raíces en la profundidad de la tierra. Somos inmensos árboles llenos de fortaleza heredada. Pues eso es lo que puedo aportarles. Aquí las imágenes pues fueron de varios códices en donde nos muestran pues muchas de las cosas que ya platicamos y no sé si mis compañeros quisieran aportar. Aquí puse la imagen de la casa de la iglesia en donde están los restos de Hernán Cortés, que nadie les hace caso. Nadie quiere ir a visitarlo y ahí están, arrinconados. Y aquí, bueno, me atreví a poner una imagen de Antún, que son bellas, y no sé si quieran comentar algo. Pueden activar el micrófono, los que quieran dar una opinión, algún comentario, los amigos mexicanos, mexicanas en particular, pero cualquiera. Antún, ¿nos escuchas, Armando? Muchas felicidades, Aurora, por para compartir todo nuestro antepasado, ¿no? Que muchas veces no lo conocemos, no sabemos cómo es la escritura o cómo pasó en esos tiempos. Y es muy interesante todo
gran para aprender a valorar nuestros códices, nuestros todo lo que ha pasado, y es bien importante no dejarlo para otros tiempos, sino empezar a leer y a aprender de esto que nos has compartido. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, Celia. Pues realmente es tan vasta la información que Sí, es muchísimo, sí. yo me sentí un poco aturdida porque es tanto, es tanto, es tanto que no acaba uno. El Sí. Museo de Antropología tiene tanto que ver. El museo en Tabasco de la Venta, tiene obras magníficas. Aquí mismo, pues en Palenque, en las ruinas que tenemos aquí a nuestros alrededores. Así es. Es muchísimo y aún siguen descubriendo cosas. Entonces, creo que es un cuento de nunca acabar. Que está interesante el cuento de nunca acabar. Hay que seguir aprendiendo de ello. Sí, sí, pues me gustaría que Armando nos leyera alguno de sus poemas. Tengo aquí su libro de Svel Chulelal. Sí, lo leemos. ¿Quiere que yo lea? Sí, Bueno, por favor. pero yo creo que antes de leer, mira, a mí me gustaría, bueno, hablar de literatura indígena. Estoy pensando solamente a partir de 1950. No quiero ir más allá. Quiero decir con esto, bueno, en la literatura indígena hay hay mucho misticismo, mucho cuento que no se ha escrito. Inclusive estoy empezando a escribirlo, porque los cuentos, hay muchos que a lo mejor en aquel tiempo, 1950, no tenía mucho valor para los estudiosos, ¿no? Ahora, analizándolo muy bien, hay unos cuentos excelentes que están inéditos, que están ocultos, pues. Por ejemplo, hay un cuento de Osho que se llama Cómanse abuelo, cómanse ancestros, ¿no? Entonces es un cuento que Carlos Antonio Castro lo escribió en 1948, tal vez, en Osho, y considero que es un cuento clásico del pueblo, con la vida actual, con los políticos, pues es otra cosa que pensar, ¿no? Eso, aquí quiero comentar de eso porque yo no quiero ir atrás, sino que hay que verlo del 1950, qué pasó, qué ocurrió con los antropólogos que llegaron en Cancún, que en Oshuk, en Tenegapa, que no lograron rescatar los relatos, los cuentos de los ancianos, ¿no? Y ahí quedan. Y permanecen vivas en la memoria de los ancianos. Se muere el viejito, se lleva esa memoria, ¿verdad? Igual que la cultura soca hay mucho misticismo, ¿no? Que en Miqueas Sánchez tampoco lo rescata, ni José Cordero lo rescata, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo varios escritos de la cultura zoque, inéditas. ¿Por qué? Porque estoy investigando con los viejitos. Bueno, no los investigo, me los cuentan. Más bien dicho, ¿no? Entonces, sí, eso es muchas cosas pero, y gracias, ¿no, maestra Aurora, por refrescarnos la mente, de hacer ese trabajo exhaustivo, que no es una cosa tan fácil, pero nos estás dando de conocer. Y gracias, y quiero leer unos poemas para que escuchen en celtal también y español, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, por dice, favor, Armando. bueno. Smulanel tukelil, teslokon bail chulmeel, tamal almel otanil, tachayel coel yabenal teetik, aswael sacó teyanil ye, tasmulanel te tukelil tatinae, hanashash yaskopon te yabenal teetike, te yakal stibels baik taike. Gozaba la soledad. El retrato de una anciana en una triste tarde de otoño, con su mano derecha sostenía su quijada. Gozaba la soledad del patio de su casa, leía las hojas de los árboles que se mecían con el viento. Estos poemas, no sé cuántos poemas quieren que leamos, no sé, díganmelo. Pues no sé cómo estamos de tiempo, pero
Me parece muy bonito lo que has comentado, ¿verdad? Respecto a rescatar esos cuentos de los ancianos y y siempre es muy interesante Claro, todo, ¿verdad? Todo lo que se pueda pues rescatar y nosotros valoramos mucho. Siempre ha sido difícil eh, los apoyos para que se pueda difundir la cultura, que no se pierda, eh, claro. ¿verdad? Entonces, Sí, pues Sí, no sé si si tal vez nos da. escuchamos otro poema de Armando y después Lucía Orellana tiene levantada la mano, ¿quiere decir Ah, algo? gracias. Bueno, bueno, leo entonces. A ver otro. Y bueno, voy a leer un poema en celtal, ¿no? Kalal vilat lok el. Ay, akul itmut. Lati beis tiul. Lati shaad subil te. Lati sha ashik te hoke. Kalal vilat lok el. Unin chiel te el tikmut. Hich kuch bel te ha tasnail. Pasobil belil. Hich tatal ha yahkuch. Sok te mamlale. Te nishnabe. Te kansil altake. Hajich yakushtik te ha kaskush altike. En tu ordenado vuelo hay pájaro chacolitmut, levantaste la arena, el polvo de la hojarasca, aleteaste en el pozuelo, en tu ordenado vuelo, linda ave, llevaré así el agua a la cocina, la beberé así amarilla, con mi esposo, con mis hijas e hijos, así beberemos el líquido en nuestra vida. Ahí está. muchas gracias. Lucía. Ya. Aurorita, te abrazo, te abrazo. Lucía Orellana de Chile, nos comenta. Decía que, Aurorita, te abrazo, te abrazo, te abrazo. Anoté muchas cosas, muchas cosas. Hubo dos lecturas que tú hiciste que me impactaron tremendamente. Yo canto en la pintura de los libros, entre otras. Luego leíste un poema en una parte donde dice, mi abuela creía que solo en Soque se podía hablar con el viento. Qué figura más mágica, qué figura más maravillosa. Mientras te escuchaba, sentía esa cercanía tan grande con los pueblos originarios nuestros, esos despojos también que hubo, ¿no? Pero cómo se levantaron para poder defender el pueblo. Yo tenía aquí a la mano lo que delante te decía que era lo que había visto y era el Códice de Tudela. Lo estuve leyendo durante la tarde, que aparece en el inicio del ciclo del 18 veintenas. Estuve leyendo y estuve viendo y fui empapando un poco de eso, como tú decías, de estos, que no todos son narrativas, sino es que habían ciertas compilaciones, esas expresiones orales. Y convengamos que todos los pueblos originarios, todos, de diferentes lugares, predominó la oralidad. Y qué lamentable que al igual que nosotros, ustedes allá, se esté perdiendo esa cultura ya en la época contemporánea. Los niños ya no están leyendo en lengua, por eso aplaudo lo que hace Armando, eh, escribir en bilingüe, y yo tuve la fortuna de compartir mesas de lectura con él y escuchar ese sonido mágico que tiene esa lengua que no sé pronunciarla, Armando, Aurorita, la lengua en la que escribe
Armando y que ahora nos deleitó con dos poemas, un par de poemas. Em, eh, me cuesta pronunciar los pueblos, los lugares de ustedes, pero también hablaste de, no sé si lo digo bien, Popol Vuh, eso Popol de Vuh. Popol Vuh, de hablar de los verdaderos dioses, dijiste, ¿no? Era algo así, Antún, estaré equivocada yo. Me llevaste a recorrer tu país em, a lo largo de de toda tu lectura. Tuve la fortuna de estar en las pirámides de Palenque en algún momento hace muchos años y por ahí me introduje en alguna de estos relatos de los que tú nos comentaste hoy día. Yo solo me resta, Aurorita, tomé harto apunte, me gusta tomar apunte, em, pero hay algo que Zaide también habló la vez anterior, y me duele esto de Malinche, de esta mujer que hablaba dos lenguas, ¿cierto? Nahua y maya, y, y que hubo que pagar un tributo. Qué terrible que desde siempre nosotras las mujeres tengamos que ser parte de un pago, de un tributo, y sobre todo de estas colonias, esta colonización que nos hizo, que nos despojó de tanto, ¿no? Y dijiste algo que me hizo más sentido con mi país, em, los que trabajaron el cobre. Chile tiene mucho cobre también y hubo los aymaras en el norte, acá trabajaban el cobre. Y tú hablaste de eh, Tiabajan, ay, no puedo pronunciar, pero que eran los mayas que estaban en Yucatán y Guatemala y que trabajaron el cobre. Y hablaste de los dioses, la diosa de la belleza, de la lluvia, de la guerra, en fin, de estos dioses, y olvidé el nombre de la serpiente emplumada. ¿Cómo era? De ese dios. Quetzalcóatl. ¿Sal? Quetzalcóatl. Después Tlaloc. me lo mandas anotado después, por favor. Ajá, sí, es que unos le llamaban de una forma y otros de otra. Solo, Aurorita, decirte que hoy día mi corazón está así, desborda de muchas emociones contenidas. Muchas gracias por ilustrarnos de la manera como lo hiciste. Las imágenes, me tomé el atrevimiento de tomar un par de fotos, a pesar que yo sé que queda grabado, pero tomé un par de fotos y se la estaba mandando a una amiga que no pudo estar, que quería estar hoy día y le estaba diciendo lo maravilloso que ha sido esta exposición. Muchas gracias Armando por compartir con nosotros y está este tremendo artista plástico como es Antún ahí también, que seguro tiene mucho que decirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Antún, ¿quería decir algo? Activar el micrófono primero. Ahí abajito, ahí está. Sí, ¿ya me escucha? Ya, sí, qué gusto, Antún. Gracias, maestra Aurora, por la invitación y saludos a todas, todos. Y pues es tan maravilloso el viaje que nos compartiste sobre la historia de los pueblos ancestrales. Pues sobre todo y que también todavía existen estos pueblos, existimos como pueblos y que estamos desde distintas maneras de cómo recuperar este conocimiento, en este caso, en mi caso, en el arte, la plástica, a partir de la exploración de la memoria ancestral, a partir de la exploración de los colores y la propuesta que también está gestándose en todas las regiones, en la literatura, en la cerámica, en la pintura actualmente, porque hemos comenzado como a releer esta historia. Hay una historia escrita a partir de la antropología, pero también tenemos una historia que nosotros la leemos, la entendemos desde nuestra ancestralidad, desde nuestra lengua,
Y es por ello que he tomado una ruta como la propuesta en la pintura, en la recuperación de la relectura de la indumentaria ancestral desde la parte espiritual y buscar el colorido, el simbolismo, en todo ese viaje que nos diste de la imagen de los colores, pues se destacan mucho, ¿no? La representación simbólica en cada pintura, en los pergaminos, en este libro, el color solar, el color de la tierra, el color de la noche, el color de la luz que lo representa de forma en blanco, pues todo eso es como esta parte de la parte que apenas estamos como empezando a darle un sentido a nuestra historia como pueblos, porque lo perdimos, hemos como estado flotando por haberse sincretizado nuestro conocimiento ancestral y pues hay una búsqueda de cómo empezar a hablar desde nuestra visión, desde nuestra lengua, desde nuestra cultura, que es parte de lo que creemos que empezamos a aportar también al mundo. Pues muchas gracias, Antún. Uno vive cuando ve tus murales, vive esa ancestralidad. Y muchas gracias por estar presente, igual que Armando y Elia y Lucy. No, yo quiero hablar. Yo quiero hablar, Aurora. Saide Beatriz. Muy buenas noches a todos. De Colombia. Corrí para llegar así fuera tarde porque yo tenía muchas ganas y sabía que Aurora se iba a desplegar sobre los códigos y todo lo que convoca a lo que es la literatura maya. Y yo tenía muchas ganas porque es que me parece que esos códices, todo lo que dijo Aurora, eran la enciclopedia base de la educación de todo este pueblo. Mira, todo lo que nos fuiste narrando que corresponden a los códigos era su sabiduría y los fueron llevando porque en verdad eran cosas supremamente valiosas para los museos y los españoles en su colonización lo sabían que lo podían vender muy bien. Estaba esperando, de verdad, Aurora, te felicito, qué maravilla. Y a usted, profesor, que nos narró esa poesía en esa lengua nativa y que de verdad no se debe de perder porque hay mucha belleza en lo que es la ancestralidad. Te felicito el espacio porque de verdad cuando lo volvamos a oír ya en la grabación y lo podamos difundir, es mucho lo que profundizamos oyendo 2 y 3 veces y nos motiva para ir a averiguar más sobre, me fascinan los códices, no tanto lo que está escrito en las piedras, sino esos códices que ellos ya tenían sus escrituras. Y es el único pueblo en todo Mesoamérica que tiene escritura. De resto, todo es oral. De modo que los felicito a ustedes con sus ancestrales y al pueblo que ha podido tener y estudiar a profundidad y contarles a las siguientes generaciones de qué están hechos y qué era todo lo que se poseía cultural, político, y que llegaron a devastarlo pues por ambición. Muchísimas gracias, Aurora, y muchísimas gracias a todos. Y de verdad que voy a difundir el video y me voy a poner a estudiarlo más para poder tener conocimiento de primera mano sobre esta cultura. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a Aurora por esta extraordinaria exposición que nos ha abierto muchas luces. También agradezco a los amigos mexicanos que han hecho sus aportes desde el arte, desde la poesía. Estoy seguro que los hispanoamericanos que escucharán este conversatorio en distintos momentos y en distintos países disfrutarán este aprendizaje y también aumentará el interés por descubrir nuestros orígenes y descubrir los valiosos aportes a la historia, a la cultura, a la literatura, al arte que pretendieron ser opacados o destruidos con el inicio de la conquista. Así es que no me queda más que agradecer a Marta Aurora Bendaño por esta exposición y le doy a ella las palabras de cierre de esta jornada de conversación donde nos ha contado sobre
la literatura de los pueblos originarios de México. No, pues muchas gracias por la oportunidad. Esto me ha hecho a mí aprender también, estar leyendo un poco más. Y pues muchas gracias a mis amigos, Antún, Armando, Florecita no pudo estar al final, y a todas, Zaide, Elia y Lucía, y todos los asistentes, por estos momentos tan bonitos de aprendizaje, y a ti, maestro, también, que pues esto nos hace estar en constante aprendizaje, leyendo y aprendiendo, y bueno, escribiendo además. Entonces, pues muchas gracias por este momento. Muchas gracias a ustedes. Feliz diciembre, feliz fin de año, feliz año nuevo, y que sean felices como siempre, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. A Elia, un abrazo. Elia, hace tiempo no te veía ni te oía. Sí, acá estoy de nuevo. Qué Pero me bueno. encanta.